Asturias. Bienvenidos a esta primera rueda de prensa de la edición de 2018 que va a ofrecer a continuación Alma Guillermo Prieto, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Vamos a comenzar directamente con las preguntas. Les rogamos, por favor, que apaguen sus teléfonos móviles y cuando quieran formular una pregunta levanten la mano, les pasaremos un micrófono y les pedimos, por favor, que nos digan su nombre y el medio para el que trabajan. Gracias. Abrimos el turno de preguntas. Qué bien, ya me puedo ir. Aquí delante. A ver si rompemos el hielo. Un gusto estar aquí contigo, Alma. Soy Lourdes Telles, corresponsal de la revista Quién de México. ¿Cómo te va? Primero que nada, preguntarte qué tal te está tratando Asturias, Oviedo, que creo que has tenido no has parado desde que aterrizaste. Sí, no, en realidad no solo no me puedo quejar, sino que ya me estoy preguntando cómo va a ser mi vida el martes, cuando deje de recibir esta especie de abrazo permanente que ha sido estar en Oviedo y vuelva a la realidad. Ha sido muy bonito todo, sí, ha sido, claro, no he parado, pero no he parado porque la gente siempre está como cerca, ha sido muy, muy, muy bonito. Ahora sí ya me meto en el ajo. En estos eventos en los que has tenido estos 2 días, has relatado tu experiencia como periodista, pero a mí me gustaría saber si para ser periodista se necesita una vocación especial y cómo empezaste tú. Uy, a ver, está aquí mi querida amiga y colega y siempre digo ídola, Karen de Jong, que es como una de las columnas estructurales del Washington Post y reportera de veras de gran trayectoria e historia. Entonces yo quisiera que le preguntaran a ella cómo es que hay que ser para ser periodista, porque yo siento que soy una accidentada e improvisada, que no tengo mucha noción realmente. ¿Cómo? Algo habré hecho, sí. No sé, obviamente que hay cualidades que son indispensables, como son la curiosidad y la capacidad de trabajo y la terquedad. Yo diría que esos son absolutamente necesarios. Pero también creo que, lo decía yo ahora en la mañana en una reunión con periodistas también, uno tiene que descubrir cómo es su propia forma de ser periodista. ¿Sí? Porque cada uno de nosotros somos diferentes y si yo tratara de hacer el periodismo de Karen, pues sería pésima. Y no sé si viceversa necesariamente, pero cada quien hace su periodismo. Es lo que tiene también de arte este oficio. ¿Sí? Siguiente pregunta. Sí. Hola, yo soy Adela Maxwiney de la agencia Notimex. Hola. Por fin llegaron los mexicanos. Bueno, ya, sí. Está Karen aquí, seguro que sería delicioso platicar con Karen, pero la premiada desde luego eres tú. Y sí quisiera saber, porque te escuché hoy allí en Avilés, y dices que eres una accidentada, pero yo creo que tiene que haber habido un momento particular, un momento del que no te esperas que te vas a dedicar a esto, cuando finalmente te das cuenta que es tu vocación y haciéndolo de la manera como tú crees que debes hacerlo. Dijiste ya que no te gusta cubrir historia del poder, ni política, ni nada. Dices, bueno, la vida me llevó a esto. Entonces, yo quisiera saber ese momento estructural, ¿cómo te llevó? Ya. Supongo yo que te daría una respuesta diferente si me preguntas hace 6 meses o dentro de 2 años, porque vamos reelaborando la historia de nuestras propias vidas, ¿no? Pero en este momento, así como planteas la pregunta, se me ocurren 2 momentos. Uno fue cuando después de 1 año y pocos de estar cubriendo la insurrección contra Somoza en Nicaragua, el Guardian me lleva a Londres para conocerme, pues, porque no me conocían, y
en uno de esos días yo me subo a uno de esos buses de 2 pisos londinenses y estoy viviendo mi propia película. Estoy viviendo la película de mi vida. Aquí estoy yo en Londres, en un bus de 2 pisos, sintiéndome un poco mágica, ¿no? Como en estos días acá. Y se sienta al lado mío una viejita, muy parlanchina, y empieza a preguntarme que quién soy y de dónde vengo y qué haces. Y yo digo, bueno, pues he estado escribiendo para el Guardian. Oh, really, dear? So what do you write? ¿Qué escribes tú? Pues yo escribo sobre Nicaragua. Nicaragua, really? Now, what's your name? Y yo le digo, pues yo me llamo Alma Guillermo Prieto. Y dice, oh, my goodness, te he estado leyendo todos los días. Y es la primera vez que yo me doy cuenta que tengo lectores. Y es un momento que me marcó muchísimo. Uno de esos momentos, lo hablaba hoy en la mañana, en que me doy cuenta de que mi responsabilidad es con la gente que me lee, ¿no? Y el otro momento realmente es cuando escribo mi primer artículo para el New Yorker y me queda tan cómodo como un par de zapatos viejos y digo, este es mi lugar. El primero fue sobre Colombia, es el que abre un libro que se llama Al pie de un volcán te escribo. Y todo el mundo como que se da cuenta de que después de años de no caber exactamente en ningún lado, llego al New Yorker y todos están contentos. El editor está contento, los verificadores de datos están contentos, yo estoy contenta, ya, ¿no? Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo García del periódico La Nueva España. En la conversación que habíamos tenido ayer, en esa entrevista compartida con algunos medios regionales, hablábamos de América Latina y creo que apuntaba, hablo un poco de memoria, 2 muros hasta ahora infranqueables para ese desarrollo de los países de América Latina. Uno, creo que mencionaba la desigualdad estructural y en segundo lugar, el fracaso del sistema, del modelo educativo. Y como no tuvimos tiempo ayer, sí me gustaría alguna reflexión suya en torno a ese segundo punto, al fracaso del modelo educativo. ¿Por qué ese fracaso permanente? ¿Por qué el sistema educativo no funciona? ¿Por qué muchos de los países de América Latina siguen en los últimos lugares de las pruebas internacionales PISA? ¿Qué es lo que falla ahí? Más allá, supongo, del problema presupuestario, que es importante, ¿no? Ya. Hombre, muchas gracias por volver 24 horas después a ahondar en la misma pregunta. Yo hablé de terquedad. Qué bien, muchas gracias. A ver, yo creo que uno de los problemas de América Latina es que en las condiciones en que se generaron nuestros diferentes países, los siglos de condición de colonia y la manera violenta en la que llegamos a la independencia y las guerras que se suceden durante 100 años a la independencia, ha resultado terriblemente difícil construir instituciones. Una de las instituciones que nos ha faltado siempre es la de la justicia. No logramos eso y ahora el sistema de justicia con el que contábamos, que era el napoleónico, ha quedado absurdamente rebasado y no logramos imponer un sistema de justicia más moderno por más experimentos que se hagan. A su vez, la falta de un sistema judicial eficiente, pulcro, no corrupto, ha impedido que se le ponga control a la corrupción y a su vez esa corrupción descontrolada ha impactado mucho en los modelos educativos que se han desarrollado. Estoy pensando concretamente en México en este momento. Teníamos un sistema, por ejemplo,
en el que la directora del sindicato de maestros mexicanos, que era uno de los sindicatos más grandes de América Latina, ustedes lo sabrán, estuvo años recientemente en la cárcel, pero era intocable antes, porque según se habían arreglado las cosas, quién sabe cómo, cada profesor, maestro, tenía que dar el 1%, si no me equivoco, de su sueldo al mes, que entraba directamente al bolsillo de la señora Elbaester Gordillo. Y si había 1 millón de afiliados, ustedes pueden sacar la cuenta de cuánto le entraba a ella al mes. Y a cambio de eso, ella le garantizaba sus votos, los votos del sindicato, al partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional. Y la educación, bien, gracias. O sea, era la menor de las preocupaciones tanto del sindicato como del partido en el poder y el gobierno. Doy un ejemplo que conozco bien, pero como ese podría dar muchos en América Latina. Entonces se conjuga la corrupción, la falta de justicia, el atraso económico, y la inaccesibilidad de grandes partes de nuestros territorios, esto en Colombia, en Bolivia, en Brasil, las diferentes lenguas indígenas, el problema de la educación indígena es muy grave, y todo eso suma más una herencia española que es el aprendizaje por memorización, que limita realmente la capacidad de pensamiento independiente y libre. No sé, es una explicación larga, pero pues ya que te la doy lo más extensa que pueda. ¿Sí? Siguiente pregunta, por favor. Sí, soy Raúl Molina, de la agencia EFE. Usted hablaba estos días del carácter indispensable del periodismo, pero ¿las sociedades desarrolladas son conscientes de ese hecho o las noticias falsas acabarán demoliendo esta profesión? Yo decía también esta mañana con los colegas que fueron a Avilés que entramos en tal estado de terror ante la avalancha que nos llegó de los medios alternativos, las redes sociales, el internet, la destrucción que provocó en los medios tradicionales, que yo creo que hemos perdido la capacidad de ver este nuevo mundo de internet con calma. ¿Sí? Yo no creo que las redes sociales acaben con el periodismo, de ninguna manera. Yo creo que ofrecen un potencial inmenso para hacer el periodismo de formas diferentes y nuevas. Lo que sí creo también es que si no nos encargamos nosotros mismos de crear formas diferentes, nuevas, de periodismo virtual, nosotros vamos a ser los encargados de nuestra propia destrucción. Yo soy Max Álvarez, de la Televisión del Principado. Hablabas estos días de la necesidad de reivindicar también el periodismo explicativo frente al periodismo diario. Decías que por razones económicas no se realizaba. Quizás en Internet puede estar ese hueco, como decías esta mañana, pero también en Internet es necesaria la publicidad o los suscriptores para llegar a que ese medio pues sobreviva. ¿Cómo es posible que se desarrolle ese periodismo explicativo? No tengo la menor idea. Yo creo que el desarrollo del modelo económico que haga sustentable el periodismo en línea está por crearse. Ha habido avances, hay experimentos, no es mi área, pero yo sé que tiene que existir por la sencilla razón de que estamos insertos en el capitalismo y nosotros, los reporteros, la prensa, los medios, proveemos un servicio que es indispensable. Entonces, no va a desaparecer, encontrará las formas de volverse autosustentable.
Iba a decir algo más. ¿No hay manera de bajar esas luces? No. Es que la rueda se emite en directo por televisión. Ah, ya. Perdón. Ya, son un poco molestas. Sí. Perdona al público televidente. Sí, bueno, eso. No sé si con eso alcanzo a contestar. Y también decías que la verdad no existe ayer ante los escolares, que no existía. ¿Cómo podríamos acercarnos mejor a ella o cómo haces tú para acercarte a ella cuando te enfrentas a un reportaje? Ya, una única verdad no existe. Existe lo que podemos percibir de una situación, las 20 personas reunidas acá. Cada uno tendrá nuestra perspectiva hasta física de lo que está ocurriendo en este momento y ciertamente nuestra perspectiva emocional y también al mismo tiempo lo que trae nuestra mirada del bagaje de los años que tengamos sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve, entre otras cosas, un periódico, al contrario de un blog o de un tuiteo? Un periódico es un lugar en donde se pueden reunir muchos puntos de vista acerca de un solo evento o hecho, ya sea que 4 reporteros diferentes se dediquen a investigar algo o que se haga un pool o que haya notas en conjunto o que haya 4 notas el mismo día sobre lo que sea, el huracán más reciente. Eso nos permite un enfoque más amplio que quizás se parezca más a la realidad, ¿no? Yo realmente trato de evitar el uso de la palabra realidad. Perdón, de la palabra verdad, sí. ¿Más preguntas? Sí. Alma, te dan este premio por, según como lo estableció el jurado, por saber transmitir la realidad de Latinoamérica al mundo anglosajón, en inglés. ¿Qué diferencias, así grosso modo, ves entre precisamente el periodismo anglosajón y el periodismo, si quieres, en español o latinoamericano? Ya. Bueno, una diferencia económica muy importante. ¿Sí? Y esa diferencia económica genera muchas diferencias más. El periodismo de Estados Unidos, mal que bien, sigue pudiendo financiar grandes investigaciones, grandes reportajes. La diferencia salarial, bueno, no tiene comparación. Se permite la capacitación, se permite hacer cobertura internacional original como parte sistemática del día a día del trabajo. Yo diría que esa es una diferencia importante, inevitable. Una alumna me preguntaba un día, ¿por qué has mencionado a grandes cronistas y no has mencionado a ningún gran cronista colombiano? Le dije, porque no tiene la plata, ¿no? Es tan sencillo como eso, no tiene el mes con el que cuento yo simplemente para ir a reportear. Otra gran diferencia es que a nosotros nos matan. En Estados Unidos eso ocurre rarísima vez. Recuerdo uno, no sé si Karen tenga, en Estados Unidos, pues, ¿sí? En cambio, la tasa de mortandad de periodistas en México, en Colombia, en Brasil, es escandalosamente alta. Nos queda tiempo para una última pregunta, si alguien desea formular alguna cuestión más. Es que yo sigo con América Latina. También me gustaría una reflexión sobre 2 países concretos, Colombia y Venezuela. Colombia vive allí y es un país que desde nuestra perspectiva bueno, se han abierto grandes esperanzas después del acuerdo con la guerrilla,
Y en Venezuela, que es un país que está permanentemente en las primeras páginas de nuestros periódicos. Aquí hay preocupación por Venezuela, que al contrario, parece que es un país sin rumbo, ¿no? No sé cómo los ve usted desde la mayor cercanía, incluso física. Ya. Sí, en realidad a Venezuela yo no voy desde que Chávez era presidente, no he ido durante los tiempos de Maduro. Me parece que una manera interesante de evaluar a un gobernante que ha tenido mucho impacto, esto se lo estoy robando al novelista José Manuel Prieto, que dice que una manera de evaluar a un escritor es ver quiénes son sus herederos. Y yo creo que lo mismo vale para la política. Hay que ver quiénes son los herederos de Chávez, por ejemplo, ¿sí? Lo que ha sucedido en Venezuela obviamente es horrible, no necesito decírselo a ninguno de ustedes. Lo que me da tristeza es que me parece que va a ser terriblemente difícil reconstruir el país, porque el chavismo logró destruir, entre otras cosas, la industria petrolera, que era la principal fuente de ingresos del país. Es terriblemente triste. Uno sale a cualquier carretera en Colombia ahorita y encuentra a gente caminando con una mochila al hombro, venezolanos que llevan días caminando, buscando una vida mejor, una vida soportable. En cuanto a Colombia, tengo una gran preocupación porque el nuevo gobierno y los mismos colombianos sepan afianzar la paz. Y no tengo una seguridad de que eso sea así. Un amigo médico en Baltimore que trabaja con adolescentes negros dio una explicación que a mí me pareció luminosa de la violencia de las pandillas. Dice, estos chicos todos tienen estrés postraumático. Tienen todos los síntomas del estrés postraumático, son insomnes, se enojan facilísimamente, son paranoicos y son propensos a la violencia. Y si uno investiga, pues todos han vivido situaciones traumáticas, mataron al papá, la mamá murió de sobredosis, en fin. Y eso me ha hecho pensar a mí que de pronto en Colombia hay un síndrome de estrés postraumático nacional. Y que si en algún momento votó una mayoría de los electores en contra del Tratado de Paz, es porque son personas que no se sienten seguras y no se sienten respaldadas por la violencia, ¿sí? Entonces, el Tratado de Paz en este momento es frágil. Han aumentado vertiginosamente los asesinatos de trabajadores sociales, de derechos humanos, de guerrilleros desmovilizados. El programa de incorporación de la guerrilla avanza demasiado lentamente y yo, como yo creo muchísimos, vivo agarrada a la esperanza de que de que la paz se consolide y no la violencia y que realmente el país pueda darle vuelta a la página. Ha sido muy emocionante todo el proceso de conseguir la paz y ojalá no se desbarate. Damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias, Alma. La siguiente tendrá lugar mañana a las 10 de la mañana con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Svante Pebo. Gracias. Muchas gracias.